Buenas tardes. ¿Tienen a la vista la pantalla que dice bien jurídico tutelado? Buenas tardes, profe. Sí, la tengo a la vista. Gracias, gracias, muy amable. Bueno, corresponde que hablemos el día de hoy la parte final, dijéramos, del tema de ilícitos tributarios. Y vamos a hablar del bien jurídico tutelado, que es una materia de capital importancia en la valoración tanto de los delitos como de los ilícitos administrativos. Y dedicaremos la segunda parte de la clase a hablar del delito de fraude a la hacienda pública y una excursión rapidísima a 2 o 3 delitos tributarios adicionales. Les recuerdo que tienen la posibilidad de interrumpir y de comentar o de contradecir lo que en esta clase se diga cuantas veces quieran hacerlo. El bien jurídico tutelado, es una parte importante de la valoración de la antijuridicidad de la conducta. En otras palabras, la conducta, para ser merecedora de sanción, tiene que ser típica, tiene que ser antijurídica y tiene que ser culpable. El bien jurídico tutelado se enmarca en esa segunda característica, que es la antijuridicidad. No basta la mera tipicidad, no basta el que la conducta encaje como un tipo. Recuerden que esa expresión tipo viene de cuando se acuñaban monedas. El tipo es el molde de metal que servía de cuño para hacer las monedas. No basta que la conducta refleje en todas sus características lo que dice el tipo penal, lo que dice la norma de prohibición. Eso es necesario, pero insuficiente. Además de ser típica, tiene que ser antijurídica. Y la antijuridicidad no se puede subsumir en la tipicidad. La antijuridicidad tiene, dijéramos, concepto propio. Y dentro de ese concepto propio está el que para que algo sea antijurídico, tiene que causar daño, tiene que provocar un daño a la sociedad. Los penalistas, yo no lo soy, hablo con poca propiedad en esta materia, pero los penalistas dicen tiene que haber una lesión significativa del bien jurídico tutelado. Significativa, una lesión suficientemente grave, una lesión que amerite imponer la sanción. No pueden ser sancionadas, pues, conductas que lesionen levemente o que lesionen con poca profundidad o que no lesionen del todo el bien jurídico tutelado por la norma de prohibición. La trinidad sancionadora se completa con el elemento volitivo, a saber, con la intencionalidad con la que se comete esa conducta. Culpable quiere decir tanto la culpa como el dolo. Esta antijuridicidad material como necesaria para imponer sanciones ha sido derivada en nuestro medio del artículo 28 de la Constitución Política, cuyo párrafo intermedio dice que las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a tercero
están fuera de la acción de la ley. Dicho en otras palabras, es necesario el daño, es necesario el perjuicio. Es cierto que hay delitos de mero peligro o ilícitos de mero peligro. Poner en peligro la vida humana, por ejemplo, puede ser susceptible de una sanción administrativa o penal. Pero salvo que eso sea un elemento propio del ilícito, la norma derivada del artículo 28 de la Constitución Política es que no son punibles, no son sancionables las acciones que no tengan como resultado un daño o que no tengan como resultado un perjuicio. El Tribunal de Casación Penal, haciendo uso de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ha dicho que ese artículo 28 de la Constitución Política deja fuera del alcance legal cualquier acción que no cause daño, entiéndase lesión o peligro para un bien jurídico, de donde el ius puniendi no cubre acciones sin resultado. Esto no solo es jurisprudencia de casación, sino que es jurisprudencia de la Sala Constitucional. La segunda dijo que al disponerse constitucionalmente que las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a tercero están fuera de la acción de la ley, está citando el segundo párrafo del artículo 28, se impone un límite al denominado ius puniendi, al derecho de castigar de parte del Estado. Pues a cada figura típica ha de ser inherente una lesión o peligro de un valor ético-social precisamente determinado. En otros términos, puesto que no basta que una conducta o visión encaje abstractamente un tipo, es también necesaria una lesión significativa de un bien jurídico. Esto que tan claro tiene la Sala Constitucional y tan claro tiene el Tribunal de Casación Penal, no lo tiene tan claro la Administración Tributaria y no lo tienen tan claro los tribunales fiscal administrativo y contencioso administrativo. Ha habido muchos vaivenes, en unos casos lo admiten, en otros casos no lo admiten. ¿Por qué le estamos dedicando unos minutos a esta teoría del bien jurídico tutelado? En el fondo, porque es constitutiva la teoría del bien jurídico tutelado del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que aspire a hacer honor a su nombre es aquel que cumple con las garantías constitucionales, aquel en el que el ius puniendi se ejerce de acuerdo con el cauce constitucional y de acuerdo con las directrices constitucionales. Dicho en otras palabras, solo es legítimo el ejercicio del ius puniendi cuando valga la redundancia, se ejercita, se ejerce respecto de intereses que la sociedad considera como valiosos, como dignos de tutela. Y la tutela jurídica más extrema que existe es aquella que castiga, que impone sanciones a los que violen esos bienes. Pero sería absurdo, sería constitucionalmente una contradicción el que el Estado pueda imponer sanciones, pueda ejercer el ius puniendi, pero no respecto de intereses valiosísimos, intereses que la sociedad le encomienda al Estado. El Estado no se justifica a sí mismo, sino en función de los intereses que la sociedad le encomienda. Esos intereses reciben el nombre de bien jurídico o de bienes jurídicos. De tal manera que
la conducta antijurídica es la que contraviene, la que afecta, la que lesiona un bien jurídico, esto es, la que daña, la que produce un daño en los intereses que la sociedad considera particularmente valiosos. Es cierto que el ordenamiento penal conoce delitos de peligro, como ya dijimos, en los que el daño no es necesariamente efectivo, sino que puede ser potencial. Distingue entre delitos de resultado y delitos de mero peligro, pero en ambos casos, poner en peligro un bien o interés particularmente valioso, dijéramos, adelanta el resultado al mero riesgo. En este supuesto, delitos de peligro, también es valioso la teoría del bien jurídico tutelado porque debe valorarse en el caso concreto si se puso o no se puso en peligro ese bien jurídico tutelado. Entonces, ¿cuál es la finalidad del bien jurídico? ¿Para qué nos sirve la teoría del bien jurídico? ¿Qué es lo que queremos añadirle al tipo y al elemento volitivo cuando hacemos alusión al bien jurídico tutelado? Gurfinkel y Russo, unos autores argentinos, señalan que más allá de la finalidad perseguida por el legislador, el bien jurídico tutelado persigue otra función que es la de determinar en cada caso concreto si la conducta reprochada alcanzó el nivel de peligro que justifique la sanción. Algo así dice también Ignacio Ayala. La importancia de la correcta delimitación del bien jurídico es capital a la hora de someter la hermenéutica del precepto a estudiar a las limitaciones que tal concepto representa en dicha labor. Desde la concepción de la función limitadora del mismo, el ejercicio del ius puniendi se convierte en la piedra angular para la interpretación de la norma penal, dirigida en última ratio a proteger a la sociedad. En estos autores está presente la preocupación del Estado de Derecho, de un Estado. Los autores argentinos que cité son autores de la inmediata generación posterior a las dictaduras que afectaron a la Argentina. Ignacio Ayala, vean que su libro es una década después de la Constitución de 1978 española. El interés de estos autores es decir, el Estado está limitado en su ius puniendi. El derecho penal no puede servir para fines espurios. No puede servir el derecho penal para castigar ideológicamente. No puede servir el derecho penal para castigar acomodaticiamente. El derecho penal tiene una función de proteger a la sociedad o a los bienes que la sociedad estima más valiosos, y solo cuando la conducta incide con daño a esos bienes más valiosos es que puede ponerse en acto el derecho a sancionar. Estos autores dicen que el derecho penal es de última ratio, la última razón. La sociedad ha de agotar todas sus posibilidades antes de recurrir al derecho penal. Y esa función de límite se le encomienda a la doctrina del bien jurídico tutelado. En esta directriz de la Dirección General de Tributación, la 11 del año 2000,
relaciona el bien jurídico tutelado con el principio de insignificancia. Si se cometió una infracción, pero insignificantemente, si el daño realmente no es un atentado contra los intereses de la sociedad, entonces puede la administración tributaria utilizar como criterio de oportunidad esa insignificancia. Dice la directriz, el criterio de oportunidad para estos casos consiste en valorar el interés fiscal y la conveniencia de ejecutar la sanción. El principio de insignificancia de la conducta también deberá observarse y aplicarse cuando el comportamiento, pese a ser formalmente típico, no tiene la gravedad suficiente para amenazar o lesionar el bien jurídico tutelado. Esa directriz del año 2000 encuentra eco en esta segunda directriz del año 2002. No puede dejar de incidir en las características de las sanciones, dado que algunas conductas han dejado de ser típicas y las que continúan siéndolo no son antijurídicas. Nótese que hay una distinción entre tipicidad y antijuridicidad. Dicho sea de paso, yo siempre digo antijuridicidad y es frecuente en la literatura y en los fallos jurisprudenciales ticos quitarle el di a antijuridicidad y simplificarlo en antijuricidad. Me parece que las dos formas son correctas. Yo utilizo con D porque así lo aprendí hace muchos años. Igualmente sirve el concepto de antijuricidad material para graduar la gravedad de la misma sanción y para elaborar criterios como el de insignificancia, intervención mínima, etcétera, que restringen el ámbito de aplicación del derecho penal a los ataques verdaderamente graves a los bienes jurídicos más importantes. Esta teoría del bien jurídico tutelado también está presente en la gradación de las penas. ¿Con qué criterio vamos a aplicar el máximo de la pena o el mínimo de la pena? Según la gravedad con la que se haya lesionado el bien jurídico tutelado. Sin embargo, ya les adelantaba que la administración tributaria en general no le gusta hacer este análisis. En general, los auditores fiscales y los órganos que imponen la sanción son reticentes a la hora de pasar de la tipicidad a la antijuridicidad. Dijo el Tribunal Fiscal Administrativo en este voto 66 del año 96, confirmó la sanción y en el voto salvado dice quién lo salvó. En el presente caso estima el suscrito que la cuestión a dilucidar radica en determinar si el mero incumplimiento de un deber formal pone en peligro el bien jurídico tutelado o si es necesario que concretamente hayan peligrado las facultades de verificación y fiscalización de la administración tributaria. Es decir, que el incumplimiento de la formalidad ponga efectivamente en peligro el bien jurídico tutelado. No basta, pues, con que aparentemente se reúnan y perfeccionen los requisitos típicos exigidos por la figura, sino que se requiere además la afectación del bien jurídico tutelado. Si no recuerdo mal, este caso del año 96 era uno en el que se imponía la sanción de cierre de negocios por no entregar factura al interesado, y si no recuerdo mal era en un bar. Decía el propietario del bar, la factura sí se emitió. Aquí está mi sistema contable y esa factura a la que usted se refiere, aquí está emitida por el sistema informático que emite las facturas. Y lo que decía la administración tributaria,
cuyos auditores habían ido al bar y habían levantado un acta porque según ellos no les habían entregado la factura, decían, bueno, pues usted la puede haber emitido, pero no la entregó. Debió haberla entregado. Ese voto de mayoría del Tribunal Fiscal Administrativo dijo, bueno, además de emitir la factura, usted tiene que ser capaz de llevar el papelito. Recuerden que no había todavía facturación electrónica hace 25 años. Tiene que llevar el papelito y metérselo en la bolsa al que le está pagando el servicio de bar. El mesero tiene que ir metérselo en la bolsa. Y el voto disidente, el voto salvado, lo que dice es la conducta prohibida, o sea, se prohíbe no emitir facturas, o dicho en positivo, se ordena emitir facturas, tiene por finalidad preservar las facultades de fiscalización o de verificación de la administración tributaria. Y si se emitió la factura, pero no se entregó, si se emitió por el sistema informático y puede ello ser verificado como de hecho se está verificando, usted me está trayendo a este tribunal, me está trayendo el reporte del sistema informático de facturación. Eso lo que quiere decir es que esas potestades o esas facultades que la norma pretende proteger no se vieron afectadas porque no se le entregara el papel a la persona que había consumido en ese bar. Pero noten, la administración no suele hacer ese examen y el Tribunal Fiscal en este caso viejísimo del 96, la doctrina correcta, creo yo, es la de ese voto salvado, no la del voto de mayoría. Este voto del mismo año, ahora en pleno, es decir, sin voto salvado, razona de la siguiente manera. Todo este tema gira en torno del bien jurídico tutelado en el sentido de que si este no se afecta, no se produce la sanción. No se produce materialmente la sanción. Es un elemento constitutivo de la infracción. ¿Cómo se afectaría el bien jurídico tutelado? Si no se ha impedido por parte del contribuyente o responsable la acción de verificar y controlar las obligaciones tributarias por parte de los inspectores, pues si hay constancia de que se emitió la factura y la misma aparece en algún espacio del establecimiento, como se ha señalado en otros casos, no se estaría afectando el bien jurídico tutelado. En este fallo, el segundo fallo, que también se refería a un cierre de negocios por no emisión de facturas, lo que en el fondo dice el tribunal es: no basta con que usted la haya metido en el sistema, tiene que haberla impreso o imprimido, no sé si está bien dicho. Tiene que haberla impreso, aunque esté en otro espacio del establecimiento, o que esté en el piso. Por ejemplo, si yo se la di al que consumía el servicio junto con el vuelto, y el que consumió el servicio tomó el vuelto total o parcialmente y se fue dejando la factura en la mesa, o el viento la llevó a algún sitio del piso. Y lo fino del tribunal, más fino de la cuenta quizás. Si se emitió la factura físicamente, entonces no se afectaron las potestades de verificación y de control. Si solo se introdujo en el sistema informático, entonces sí se afectaron las potestades que pretende proteger la norma. En este fallo, 11 años después, el tribunal parece haber perdido totalmente el norte de cuál es su función de contralor de legalidad de los actos de la administración tributaria.
Dijo el tribunal, con relación al contenido de sus afirmaciones de que su conducta no viola el bien jurídico tutelado, cuál es la facultad de administración y fiscalización del cobro de los impuestos, esa valoración es exclusiva de la administración tributaria, que para el caso de análisis ha estimado que ello sí se ha producido. Esto no es exclusivo de la administración tributaria. O sea, el análisis de la antijuridicidad forma parte exquisita, principal, insoslayable del control de legalidad que ejerce el Tribunal Fiscal Administrativo. No puede el tribunal decir, si la administración estimó que sí se violó las potestades, yo no tengo cómo o no tengo por qué examinar si esa estimación de la administración fue correcta o no. Es renunciar a la función para la cual está constituido el Tribunal Fiscal Administrativo, es renunciar a su más caro propósito, o casi su único propósito de existencia en la vida. En este fallo del 2010, ya no del Tribunal Fiscal, sino del Tribunal Contencioso Administrativo, sección sexta, dijo el tribunal: si bien el plazo concedido en el requerimiento de pago vencía el 27 de febrero del 2008, lo cierto es que el dinero estuvo acreditado a favor del fisco en su mayoría antes del mediodía del día siguiente. Esto es, el 28 de febrero del 2008. Estamos también ante la sanción de cierre de negocios, en este caso por haber sido requerido el contribuyente que pagara, dándole un plazo de 10 días y en lugar de que se cumpliera en plazo de 10 días, se cumplió mediodía más tarde. Dijo el tribunal, ese retardo de algunas horas no produce mayor afectación a los bienes jurídicos que se tutelan en este tipo de infracciones. No se obstaculizaron las potestades de fiscalización y control, ni la recaudación del tributo, que finalmente fue puesto a disposición del fisco a las pocas horas del plazo vencido, e incluso con bastante anterioridad al dictado de la resolución administrativa que ordenó el cierre. Quisiera llamar su atención sobre que aquí estamos, hasta ahorita, en las filminas anteriores, veníamos hablando de un bien jurídico, que eran las potestades de fiscalización y control. En este fallo se añade, junto a las potestades de fiscalización y control, la recaudación, es decir, la hacienda pública, el erario público. Es como un bien jurídico que puede ser uno, potestades, o el otro, la hacienda. Incluso puede ser las dos cosas. En este fallo del 2010, dijo que no se había afectado el bien jurídico tutelado por unas horas, y en este otro fallo, siendo que el atraso había sido de 4 días, unas horas no viola jurídicamente el bien jurídico tutelado, 4 días sí viola el bien jurídico tutelado. A mí me parece que el análisis del tribunal, o en general de cualquier aplicador del derecho, tiene que ser un poco más fino. Si hay un plazo de 10 días, que unas horas no lo rompa, pero 4 días sí, el bien jurídico tutelado, me parece poco convincente. Me parece poco convincente. Se decía en este caso concreto que junto al impuesto se cancelaron los intereses y también se canceló la multa por pago extemporáneo. En otras palabras, decía quien se defendía de esta sanción de cierre de negocios, si el bien jurídico tutelado es la hacienda pública, si el bien jurídico tutelado es el erario público, la lesión
a esa hacienda pública se vio curada, se vio subsanada, se vio compensada esa lesión con los intereses y con la multa. No me aplique además la sanción del cierre de negocio. No lo estimó así el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Hay un voto salvado en ese fallo de la misma sección sexta del año 2012. Dice el voto salvado: la sanción se impuso por la mera constatación de un pago realizado de forma extemporánea, dicho en otras palabras, por mera tipicidad. Siendo significativo que la representación del Estado no hizo ningún análisis al respecto sobre las actuaciones impugnadas, remitiendo a consideraciones generadas dadas por ese tribunal para otro supuesto y defendiendo a ultranza la aplicación automática o imperativa de la sanción. Para esta juzgadora, la que salva el voto, no resulta válido un tratamiento general que pueda ser aplicado a todos los supuestos de incumplimiento, sin justificar de manera concreta la real afectación, en cada caso, del grado de afectación del bien jurídico tutelado, en atención a que la sanción a imponer tiene serias repercusiones económicas y de imagen en cualquier empresa. Según se infiere de los hechos probados, la Administración Tributaria no hizo en ninguna de las actuaciones impugnadas la determinación de cómo se afectó gravemente la hacienda pública por el pago atrasado de 4 días. Esta jueza que salva el voto viene a decir que la valoración de si se afectó o no el bien jurídico tutelado por la norma es una valoración que debe hacerse en cada caso, caso por caso. No puede ser general, no puede ser automática. Dicho en otras palabras, ¿por qué es necesario imponer la sanción por parte de un ser con inteligencia y voluntad, en lugar de encargarle esa función, se me ocurre, a una computadora? Aún en los tiempos de la inteligencia artificial, es lo cierto que esa valoración se violó, se lesionó, se le causó un daño al bien jurídico tutelado por la norma. Solo la puede hacer, al menos al día de hoy, solo puede hacerla un ser humano. La administración, en primer lugar, para las sanciones administrativas, los tribunales, tanto para los delitos como para la revisión de esas sanciones administrativas. Tengo más filminas con más jurisprudencia, pero me la voy a saltar en aras de que el tema es largo y apremia. ¿Qué son los bienes jurídicos tutelados en materia ya no solo sancionatoria, sino sancionadora tributaria? Dicho en otras palabras, esta teoría, que es válida para todo el ordenamiento penal y es válida para todo el ordenamiento sancionatorio administrativo, ¿qué concreciones tiene en materia específicamente tributaria? Abundan las teorías. La doctrina ha debatido desde hace mucho tiempo, sin que hay puntos de llegada, por supuesto, pero no son unánimes. Porque se ha señalado, por ejemplo, que la fe pública en una declaración jurada o en un peritazgo, en una prueba, por ejemplo, contable, unos estados financieros anexos, contables, un estado de resultados que se anexe a la declaración jurada de impuestos sobre la renta. ¿Cuál es el bien jurídico si ahí hay algún error, alguna falsedad, alguna violación a la veracidad de ese documento?
Por un lado están los que dicen, bueno, pues se violó la fe pública, en el caso del contador que firma los estados financieros que son erróneos. O el deber de lealtad en el caso de una declaración que deliberadamente incluye errores contables, si además esos errores son con miras a obtener un beneficio patrimonial, puede decirse que hay el bien jurídico tutelado es el patrimonio de la hacienda pública. O de tipos un poquito más general, como el orden socioeconómico, el orden público, la función del tributo, en el caso de los tributos que tienen funciones extrafiscales. Por otra parte, hay algunos autores que sostienen que los ilícitos tributarios tienen carácter pluriofensivo, es decir, no tiene sentido el análisis que en esta filmina está en el primer párrafo, fe pública o deber de lealtad o patrimonio, sino que un ilícito tributario puede lesionar más de un bien jurídico tutelado. Puede tener carácter pluriofensivo. En esta sentencia del año 2000 de la Sala Constitucional, alude, más que admite, alude a que hay dos bienes jurídicos tutelados en las distintas causales previstas en materia de cierre de negocios. Dice, si el incumplimiento que da origen al cierre de negocio es un incumplimiento material, el bien jurídico tutelado es el patrimonio del erario público. Pero si el incumplimiento o conducta que da origen a la sanción de cierre de negocios es el incumplimiento de un deber formal, por ejemplo, declarar, por ejemplo, emitir facturas, por ejemplo, entregar la declaración al auditor que así la solicita. En ese caso, incumplimiento de deberes formales, el bien jurídico es un bien jurídico funcional, esto es, alude a las funciones que el ordenamiento le atribuye u otorga a la administración tributaria. Dicho en otras palabras, hay dos teorías o dos tipos de bienes jurídicos tutelados. La teoría funcional, dice el bien jurídico tutelado, son las funciones de la administración tributaria, las facultades, las potestades de la administración tributaria. Y la teoría patrimonial dice el bien jurídico tutelado es materiales, el erario público. Finalmente, lo que dice esta teoría, todas esas facultades están establecidas en función de proteger el erario del Estado. Sigue la Sala Constitucional. Es evidente que en nuestro país, en el caso del cierre de negocios, el bien jurídico tutelado, con las causales que regulan deberes formales en el artículo 20 impugnado, se refería al artículo 20 de la vieja ley del impuesto general sobre las ventas. Esta sanción de cierre de negocios ya no está en esa ley especial, sino que ahora lo está en el Código Tributario. Pues bien, dice la Sala, esas iniciales causales que regulan deberes formales, el bien jurídico tutelado es las potestades de verificación y fiscalización de la administración tributaria. Pero también se tutelan obligaciones materiales al sancionarse el no enterar a la administración el impuesto retenido o percibido. Se decanta nuestra Sala Constitucional por existencia de dos teorías que coexisten en nuestro ordenamiento. Pero dice algo que también es muy interesante. Con ambos, las obligaciones materiales y las potestades formales, en algunas de forma directa y en otras indirectamente se pretende velar por el correcto funcionamiento del sistema. Se pretende, en el fondo, que todo el sistema ingresos y gastos públicos, todo el sistema financiero estatal, funcione, ya sea porque la administración ejercite sus potestades
ya sea porque los tributos se entreguen en la oportunidad prevista en las leyes al erario público. Dicho en otras palabras, a mí me parece que este voto del año 2000, la Sala Constitucional alude a que se admiten en nuestro ordenamiento dos teorías principales o dos tipos de bienes jurídicos tutelados, pero que en el fondo, más allá de las potestades, más allá del dinero en la caja pública, se pretende velar por el correcto funcionamiento del sistema, es decir, todo el sistema de ingresos y gastos públicos. Dice, o continúa diciendo el mismo voto de la Sala Constitucional: es importante no confundir la finalidad que inspiró el dictado de la normativa con el bien jurídico tutelado. De allí que si el cierre de negocios busca mejorar los controles para mejorar la recaudación y por ende el funcionamiento del sistema, más allá de esa finalidad, el legislador fijó como principal bien jurídico a tutelar en la mayoría de las causales del artículo 20 citados las potestades de fiscalización y verificación, de tal forma que la finalidad serviría entonces como un parámetro de interpretación de la ley, pero el bien jurídico tutelado es el único que puede ayudar a determinar en cada caso concreto si la conducta reprochada alcanzó un nivel de peligro que justifique la sanción. Yo interpreto este fallo de la Sala Constitucional como un aterrizar en lo concreto la función de la teoría del bien jurídico tutelado. No es solo la finalidad última que se cumpla el programa constitucional, que el erario público pueda recaudar lo que corresponde para determinarlo, para emplearlo en las finalidades que le ordena la Constitución política. Ello es cierto, pero el bien jurídico tutelado es mucho más concreto. No es aquella finalidad última, es algo más inmediato. ¿Qué dijo la norma? ¿Qué pretendía fijar la norma? Más allá del fin último, pretendía proteger potestades de verificación, potestades de control, potestades de fiscalización. Y son esas potestades las que deben examinarse si sufrieron o no lesión jurídicamente significativa. Si esas potestades sufrieron un nivel de peligro que justifique la sanción, porque si no lo justifica, el Estado de Derecho exige que la sanción no sea impuesta. Más aún, el Estado de Derecho, al no haberse violado el bien jurídico tutelado, determina que la sanción no existe. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos y regresamos con el tema de los delitos tributarios.